Dice la propia historia que los monjes de Serapis, del templo de Serapis en Egipto, son de alguna manera los precursores de lo que hoy llamamos cristianismo. De alguna manera el cristianismo ha tenido algo que ver en sus textos con aquellos sacerdotes y dioses de hace 3000 años atrás. Vamos a conocer cómo es eso con el teólogo, con el exégeta, el doctor Yogari Pujol. Yogari, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros y que nos remitas a tiempos muy arcaicos. Bueno, hoy si tratamos de Serapis, pues su formación fue en tiempo de Ptolomeo I. O sea, Ptolomeo I, pues el sucesor de Alejandro Magno, pues entonces estamos en el año menos 300, más o menos, o sea, hará pues 2300 años, ¿no? Ptolomeo I Sóter fue un faraón de esta dinastía 3 siglos antes del nacimiento de Cristo y el fundador de este dios Serapis, ¿no? Bueno, o sea, ¿él se lo creó o venía ya de una tradición anterior? Bueno, evidentemente que nadie hace nada de nada, sino que todos cogemos de aquí y de allá, y evidentemente que se encontró Ptolomeo I en una situación política, o sea, que hay una guerra y Alejandría pues fue fundada por el que conquistó, o sea, era un griego, ¿no? Alejandro Magno, y entonces a su muerte dividió su gran imperio y le tocó con una lucha a ese Ptolomeo I. Pero y allí, ¿qué encontró en Alejandría? Se encontró, claro, con los nativos, con los egipcios y luego pues con ese aporte de los griegos. O sea que entramos en una fase muy importante de que Egipto está conquistada por los griegos. Y entonces allí hay un problema de tipo religioso porque unos adoran pues a Osiris y entonces vienen los griegos con su dios Zeus y entonces Ptolomeo I vio que había una serie de luchas y casi tenía que intervenir pues la policía militar. ¿Luchas civiles? ¿Luchas civiles o religiosas? Civiles. Claro, esto es un problema que tenemos siempre los humanos, que por las ideas... Entonces él tuvo una idea, digamos, genial, hacer una religión, crear una religión que se llama sincretista, o sea, una mezcla... Un poco de todas. Sí, de esas dos, sobre todo de Osiris y luego de un dios griego que podría ser, bueno, al final es Júpiter, ¿no? O sea que lo que hizo fue mezclar la religión egipcia con la griega. Sí, exacto. Y se inventó un dios. Un dios, sí. Y entonces, claro... Serapis, sí. Y entonces ese Serapis, que es curioso porque la gente no lo conoce, pero evidentemente que es muy importante. ¿Por qué? Porque no fue solamente algo sencillo, sino que Manetón, que era un sacerdote egipcio, pues un hombre que escribió muchísima, o sea, un historiador, y entonces un legislador. Y entonces ese Serapis, pues, ¿qué pasó? Que no solamente era una cuestión de culto, sino que formó a unos sacerdotes por el impulso, digamos, del dinero de Ptolomeo, y entonces se crearon, sobre todo, que es famoso, un monasterio, el monasterio de Sácara, en la antigua capital de Memphis. Pero allí, en ese Sácara, pues no solamente era cuestión de honrar el culto de ese dios Serapis, sino que Ptolomeo formó una especie de gran visión social. Entonces tenemos aquí en ese... Podemos visitar, ¿no?, ese templo de Serapis en Egipto, ¿lo podemos visitar? Sí, pero lástima que ahora está todo en ruinas, y fue destruido. Pero bueno, entonces... Yogari, perdóname, pero verdaderamente los sacerdotes de Serapis, los sacerdotes judíos
de Serapis, fueron los que de alguna manera construyeron, y digo construyeron entre comillas, el cristianismo. Sí, porque tenemos una serie de pruebas muy importantes. Tenemos los milagros que Serapis hacía y tenemos un historiador como es Tácito, que en su libro Historias pues, nos narra dos milagros. Dos milagros que han pasado al Nuevo Testamento, y esto es muy importante porque no es, digamos, una narración sencillita, sino que todo lo que nos dice Tácito, por ejemplo, lo podemos leer porque es interesante. Un alejandrino, hombre del pueblo, conocido por haber perdido su vista, se lanza de rodillas y ruega, gimiendo, un remedio para su dolor. Y entonces, en nombre de Serapis, o sea que le pide a Vespasiano le pide que haga un milagro en nombre de Serapis. Y al principio se resiste, pero Vespasiano hace el milagro y evidentemente pues que recobra la vista. Pero claro, esto es increíble. Son pasajes que están en el Nuevo Testamento. Es el Juan 1,17, pues exactamente igual. Además, el Tácito dice que fue con saliva de su boca, y en el Juan también leemos en el Evangelio que Jesús curó con la saliva, o sea que esto es muy importante porque claro, incluso sería interesante para la cronología, porque si Tácito escribe esto en el año 90, pues entonces y esto ha pasado a los evangelios, pues es lo que decimos siempre, ¿cuándo se escribió el Nuevo Testamento? Pues por los años después de 90, 70, 100, 80, 90, sí, ¿no? 90 o 100 o 120, sí, claro, sí. Y después o sea, hay... que de la misma manera que Ptolomeo I Sóter se inventa pues una nueva religión, sí, una mezcla, como tú bien decías, sí, sincrética entre lo que era la religión egipcia, sí, y la griega, sí, se inventa Serapis, que representaría ¿a quién Serapis? ¿Quién era Serapis? ¿Un Jesús de Nazaret? ¿Un bueno, Dios universal? aquí está, porque la aportación griega es interesante porque humaniza a los dioses egipcios. Porque muchos, ¿Y Serapis a quién representaría entonces? Bueno, es un curandero. Es un curandero, o sea, un hombre que cura a la gente, y yo me acuerdo que una de las primeras cosas que cuando llegué a la Universidad de Estrasburgo, el profesor de Egipto, no de egiptología, sino el de Biblia, sí, pues yo quedé un poco parado porque decía, sí, es que Jesús es un curandero. Caramba, un curandero, pero sí. Bueno, o sea un sanador, ¿no? Sí, es un sanador. Y entonces, pues descubrimos que en el Nuevo Testamento hay esa parte. Y después... O sea, que Serapis sería Jesús el Cristo para los cristianos o católicos. Sí, ¿por qué? Porque es el que está más cerca de las personas, el que se ocupa... ¿De qué manera, perdóname, Yogari, de qué manera se manifestaba el poder de este Serapis, de este Dios? Pues de este Dios, primeramente eso, curando a las personas y interpretando los sueños, porque los sueños en aquella época es muy importante, como si ahora recibimos en WhatsApp, pues entonces los dioses se comunicaban a través de los sueños. Y aquí había una escuela que era una escuela griega, ¿no? O romana de sueños. No, bueno, en ese caso, eso de los sueños está muy por todas partes, pero aquí en Egipto tenemos ese Dios que ha institucionalizado ese remedio o esa interpretación de los sueños. La gente iba a incubar los sueños. Incubar, ¿qué significa? Pasar una noche en el templo y allí pues mirar si recibía un sueño. Al fin y al cabo lo encontramos en la Virgen María, o sea, los sueños, José soñó, etc. O sea que eso de los sueños es algo... Todas las religiones antiguas, doctor Yogari Pujol, todas las religiones antiguas han buscado sincretizar de alguna manera posturas, credos, filosofías de vida de otras religiones anteriores. Evidentemente, pero aquí tampoco hay que, digamos, pasarse, porque algunos dicen
que en el Nuevo Testamento sería como una sopa, un caldo de muchísimas, de 300 religiones. No, no, no. Sí. Hay una cosa que se llama kilómetro cero, porque todos lo hacemos igual. Todos no inventamos cosas de un sitio que no conocemos. O sea, tenemos de pensar que en ese momento histórico, pues en los que hicieron el Evangelio, claro, tenían que ser sabios. ¿Por qué? Porque hay ese doctor Charles Talbert que nos ha explicado que el Nuevo Testamento está hecho en simetrías internas. Hacer esto es como hacer la Sagrada Familia. ¿Simetrías internas? ¿A qué te refieres? ¿Qué simetrías internas pues significa pues, que hay las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento pues tienen como lo que se llama la figura del espejo, o sea, es el espejo, que cuando nos miramos nos vemos allá. O sea que cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos un papiro de egipcio, podemos ver que hay una cierta correlación, que están diciendo lo mismo pero con otras palabras. Sí, pero bueno, en cuanto a la formación del Nuevo Testamento es interesante porque encontramos una de las cosas también que tienen mucha importancia en Serapis, porque Serapis había lo que se llamaba el derecho de asilo, o sea que se había formado un sitio donde un monasterio en el cual había también los que se llaman los katokoi, o sea, como unos monjes de clausura, o sea, gente que estaban allí por motivos religiosos y estaban encadenados. ¿En qué acabó Serapis? ¿Desapareció? Igual que desapareció su faraón, el que lo creó. Bueno, ¿qué le pasó a Serapis, a este dios? Sí, evidentemente que todo pasa, y entonces sobre todo Apis, porque Apis lo que hacemos digamos, cuando vamos a enterrar a Apis, ese toro sagrado, que es la representación de Osiris, pues, ¿qué pasa? Que hay unas escenas que son exactamente las mismas que vemos en el Evangelio. Por ejemplo, se dice que en el entierro de Apis se necesita pues, una gran cantidad de mirra, y es el faraón el que da 100 dinero, o sea, 100 de mirra. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, ¿qué encontramos? Algo increíble, porque los exégetas dicen, se habrá equivocado, porque, vamos a ver, estamos en la muerte... Dice algo similar. Sí. Cuando hay el entierro de Jesús, sí. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que Nicodemo dice que tiene 100 libras de mirra. 100 libras significa 32 kilos de mirra. O sea que las simetrías existen ahí. Sí, pero claro, si tenemos un texto egipcio que dice que el faraón da 100, lo que sea, denarios, el otro dice libras, pero claro, evidentemente. Pero eso es increíble. ¿Por qué? Porque en mirra es ese elemento que viene de Etiopía y es egipcio. ¿Cómo podemos pensar nosotros que en Jerusalén hay alguien que tenga ese dinero? Pero cuidado, ¿cómo se llama? El que tiene ese dinero, que es un señor rico, ¿cómo se llama? Se llama Nicodemo. ¿Nicodemo qué significa? ¿Qué significa Nicodemo? Pues Nikos significa poder y demos pueblo. El que tiene el poder del pueblo. Tenemos en el texto egipcio, el faraón da 100 y Nicodemo, el que tiene también poder... Que hay unas simetrías ahí. Pero es que claro, hay tantísimas cosas que uno... Pero después, una de las cosas interesantes que nos guía mucho es que aquí, en ese templo de Serapis, había lo que se llama albergues, los albergues. Y los albergues es en griego, pues tenemos que se llama catálima. Y entonces la Virgen María, ¿dónde tenía que haber tenido el hijo? Tenía que haber tenido el hijo en un albergue, pero como estaba lleno, pues... Seguiremos entonces, Jogari Pujol, buscando simetrías en el Nuevo Testamento con antiguos textos egipcios, como tú los vienes a estudiar y a presentar en este programa y en los programas que hemos compartido y contribuido hoy.
en llevarlos adelante. Muchísimas gracias, Yogari. Pues muy bien, a vosotros por haberme invitado. Ya veis que esto da mucho de sí, y entonces pues las personas que estén interesadas, pues además ahora tenemos muchos medios para saberlo. Muchas gracias, doctor Yogari Pujol. Pues gracias. Muy bien, a vosotros, encantado. Buenas noches, adiós. Vale.